No puedo hacer llamada. ¿Qué pasó aquí? Bien, vamos a continuar con la clase. Comenzamos a ver tumores no odontogénicos. Les comentaba yo que, sin embargo, cuando vemos este tipo de tumores no odontogénicos, tal vez son algo de lo más común que vamos a encontrar nosotros en lo que en un momento dado son las diferentes patologías, porque aquí sobresale lo que es el fibroma, las displasias fibrosas, las displasias óseas en sus diferentes situaciones y versiones, los granulomas de células gigantes, tanto el central como el periférico, son tumores que son muy comunes en lo que sería las lesiones patológicas de cavidad bucal. Y además también tenemos lo que son los hemangiomas. Los condromas no son tantos, acuérdense que son con tejido condroide, que lo tenemos en la articulación temporomandibular principalmente, los estomas ostoides. La vez pasada les comentaba que tal vez una de las más comunes es la displasia fibrosa, ¿verdad? Que estaba asociada con dos tipos, que eran la poliostótica y la monostótica. Y también otra que se conoce como displasia craniofacial, en la cual pues también tenemos que son lesiones de tejido. En el tejido, por favor, Jorge y Hubei, bloqueen sus micrófonos para que no tengamos ningún problemita. Jorge, gracias. Sonaba yo que estaba asociada principalmente a dos tipos de lesiones, ¿no? O de síndromes. Uno era el de von Recklinghausen y otro es el síndrome de Albright. El de Albright, que se asociaba también con unas manchas conocidas como café de leche, que se encuentran más en lo que es abdomen y tórax. Y también tenemos lo que es el síndrome de von Recklinghausen, se relacionaba mucho también con neurofibromas, que son como pequeñas protuberancias que salen en la piel y que en algunos casos llegan a ser deformantes, y se conoce como un caso muy severo el famoso hombre elefante, ¿verdad? Que fue en el siglo XIX, con deformidades en todo el cuerpo, pero al final de cuentas eran neurofibromas gigantes que llegaba a tener este personaje.
Las displasias, el problema de ellas es que todo el hueso se encuentra alterado. Vamos a ver algunos casos también, en el cual creo que ya vimos, ¿verdad? Vimos acerca de ella de displasia fibrosa precisamente poliostótica, en la cual, si ustedes recuerdan, pues el tratamiento es la remodelación, o sea, nada más es rebajar el hueso a la misma situación que tenía para darle forma y evitar este tipo de procedimientos tan agresivos que en un momento dado es la propia lesión patológica. Vamos a ver una serie de lesiones y tumores que en un momento nos llegamos a encontrar. Y estos son, por ejemplo, en los hemangiomas. Aquí vemos un hemangioma boca, en el cual tiende a confundirse mucho con un mucosele, precisamente. Entonces, dentro de lo que es este tipo de lesiones, podemos quitarlo en forma quirúrgica. Permítame un segundo. Entonces, les mencionaba yo que este tipo de lesiones se pueden manejar ya sea en forma directa, en forma quirúrgica, nada más que a veces llegan a ser un poquito traumáticos por lo profundo que llegan a presentarse. Sin embargo, en algunos procedimientos, como es la criocirugía es la aplicación de nitrógeno líquido. ¿Qué es lo que va a pasar con el nitrógeno líquido? Que el nitrógeno líquido lo que hace es necrosar de una manera aséptica lo que es la región. Entonces, séptica, de hecho, porque no es aséptica, es aséptica, pero aséptica, y lo que hace es que estimula el sistema inmunológico del organismo, favoreciendo la desaparición de esta lesión. Vean cómo está totalmente blanquecina, pero es como quien dice, se está quemando. Todo esto que indica es que se está quemando el hemangioma y se hace hasta la profundidad que uno crea considerable para poderlo eliminar. Esto, con el transcurso de los días, desaparece como si fuese una costra y es un procedimiento que no deja deformidades, es muy fácil de aplicar y con los resultados son bastante favorables para este tipo de situaciones. Sin embargo, la única situación es que al quemar la lesión, pues obviamente no podemos saber de qué se trata en algunos de los casos, ¿verdad? Porque no se puede mandar a estudiar lo que es el procedimiento. De hecho, también hay artículos que algunos cánceres óseos los eliminan con criocirugía también, pero en diferentes fases y también eliminando gran parte de llega a tener sus resultados también que son favorables. Doc, en el caso de esa imagen, no es posible que tengan múltiples hemangiomas porque se ve que en el labio superior, en la parte de, bueno, abajo de la nariz, se pueden eliminar este tipo de lunares también con esto, o con electrobisturí también se puede eliminar con mucha facilidad lo que son este tipo de lesiones. Aquí no es conveniente utilizar el electrobisturí porque recordemos que al ser tumores formados por vasos sanguíneos, pues se puede tener un sangrado sumamente profuso, ¿verdad? Entonces, muchas veces alrededor de las lesiones de los hemangiomas se van colocando diferentes sustancias que van esclerosando los vasos periféricos y también es otra forma de hacerlo. Pero en lesiones que son de cierto tamaño como estas, con este procedimiento funciona bastante bien, sus resultados son bastante favorables y menos traumáticos. Le digo, lo único malo es que no se puede mandar a estudiar la lesión, ¿verdad? Que es la única situación. Aquí vemos otro también, más en cavidad bucal, que también después estuvo necrosando. Y vean también, lo manejamos desde un punto de vista quirúrgico. Nada más que cuando se hace desde un punto de vista quirúrgico, vean la incisión en uso, ¿verdad? Que se está haciendo. Aquí cuando lo hacía yo, lo hacía con los parámetros que mencionaron. Ahora recuerden que lo hago al revés, ¿verdad? El uso lo hago en esta forma. ¿Por qué? Porque aquí, al quitar todo este tejido en su profundidad, hace que el labio se invierta y nos traiga cierta deformidad que no se va a presentar. Vean aquí cuando hemos quitado, y para evitar, vean cómo es el hecho, y para evitar hicimos una incisión en T para tratar de que estos colgajos se vinieran hacia la parte frontal y eliminar una deformidad que nos iba a ocasionar un problema antiestético bastante severo. Vean cómo estamos levantando los colgajos para desplazarlos hacia la parte anterior. Y aún con todo, vean cómo sí se observa cierta depresión. ¿Sí? Y esta depresión es porque precisamente quitar quirúrgicamente un hemangioma de esta naturaleza
uno se tiene que profundizar hasta lo que es la parte interna del músculo para poder eliminar. Y obviamente, pues entre más profundo es la eliminación de una lesión, pues más se requiere de alguna rotación de tejidos para que puedan tener un resultado favorable. Vuelvo a repetir, ahora el uso, que es la incisión, que recuerdan que les mostré, que se realiza, ya no lo hago con esta dirección, sino lo hago en dirección invertida. Y si en un momento dado se me llegas a abrir por la tensión muscular del músculo, de la tensión del músculo, cicatriza por segundo. Pues también son procedimientos que se van realizando en lo que es la cavidad, ¿verdad? El higroma, que es una lesión tumoral asociada con vasos linfáticos, son muy raros, pero cuando se llegan a presentar mucho en lo que es la lengua, en el dorso lingual. Aquí podemos ver cómo tenemos bien circunscrito este tipo de lesión, más en la parte central que aquí la comenzamos a ver. Y vean, también estamos haciendo la incisión en uso. Para ponerlo como es una lesión benigna, nos vamos al borde, nada más exclusivamente de la propia lesión, y ya después se sutura con puntos lineales, ¿verdad? Quedando lo que es la incisión, que es también la forma más convencional de eliminar lesiones patológicas con resultados favorables, ¿no? Los adenomas pleomorfos. Los adenomas pleomorfos son los tumores más comunes que vamos a encontrar de glándulas salivales. Son tumores benignos, pero son sumamente agresivos porque de alguna manera su crecimiento tiende a ser bastante fuerte. Ellos son tumores muy indurados. De hecho, con una disección Roma con el dedo digital, nosotros comenzamos a introducir nuestro dedo y comenzamos a hacer movimientos a su alrededor una vez que hemos llegado a lo que es el tumor, y llega a salir con cierta facilidad. La parótida es la glándula que comúnmente llega a presentar este tipo de lesiones. Entonces, vean, aquí comenzamos a hacer la incisión y luego comenzamos con una disección Roma a su alrededor en forma periférica y nos continuamos con una disección digital. Y vean cómo comienza a salir prácticamente lo que es como una pelota con una induración. Y creo que tomen atención en este vestigio que tenemos aquí. Siempre estas lesiones están bien delimitadas, pero tienen un punto de alimentación. Esto que estoy señalando aquí es un elemento de alimentación y esto tenemos que quitarlo para evitar que tengamos una recidiva, pero las lesiones definitivamente tienden a ser bien delimitadas. Son tumores indurados que se localizan en las glándulas salivales y la más común es la glándula parótida precisamente, ¿no? Aquí vemos otro tipo de lesión, vean. Vemos un aumento de volumen en lo que es la parte media posterior de paladar, en esta región, ¿sí? Que tiene una prótesis el paciente que a lo mejor fue la causante de esta situación. Y después, llegamos, hacemos una incisión alrededor de todo el paladar y llegamos a encontrar este tipo de lesión. Vean, aquí está nuestro tumor, en esta parte de acá, que estoy cubriendo. Vean, una vez que se elimina la lesión, vean lo que ocasionan. Cuando se encuentran apoyadas sobre hueso, ven cómo absorbe todo el hueso en la parte profunda. ¿Sí? Ya no había hueso prácticamente en esa. Y vean cómo están bien delimitadas. Y lo que les comento, también tienen una inserción sesil, que es prácticamente un vástago que alimenta a lo que es el tumor. Y hay que quitar todo esto. Se ve perfectamente bien como un tejido diferenciado que nos indica la situación de alimentación del tumor. Y vean cómo está bien formadito, pero bien estructurado, y es una masa totalmente. Así son todos los tipos de adenomas, es igualito al anterior, pero era de glándulas menores asociado en la parte posterior y media de lo que es el paladar. Pues ya vemos cómo la cicatrización ha llevado con resultados favorables y afortunadamente sin ningún tipo de deformidad o de alteración en el paladar. Los linfáticos, a veces, luego tenemos un linfático que es el linfático de Cachenatt, que se llega a localizar mucho en el borde del macetero y el borde mandibular. Ahí, yo creo que algunos de ustedes ya han logrado ver, ese linfático se inflama con mucha facilidad, tiene a ser secuencial a infecciones de terceros molares, y a veces cuando los tratamientos quirúrgicos de un tercer molar tienden a ser fuertes o agresivos, llega a involucrarse lo que es este linfático. Pero este es un linfático en cuello en el cual pues, nosotros al ingresar lo vemos automáticamente, lo sacamos y eliminamos sus dos haces aferentes y eferentes que en un momento lo involucran, ¿verdad?
suturamos estos dos haces, que son lo que lo alimentan en el linfático, y sale sin ningún problema, ¿no? Ya después nada más una pequeña incisión para eliminarlo. Recordemos que cuando es por TB, estamos hablando de tuberculosis, que en un momento dado, pues también son de las lesiones más comunes que llegan a estar presentes. El cistoadenoma papilar. Esta es una lesión que es un poquito rara, ¿sí? Se relaciona también de alguna manera con prolongaciones de la glándula parótida y que de alguna forma llega a estar presente ocasionando lo que son aumentos de volumen y que de alguna forma también este tipo de aumento de volumen pues tienden a ser un poco traumáticos. Este paciente tenía un aumento de volumen preauricular por delante de la oreja y comenzamos a ver los diferentes cortes anatómicos, ¿verdad? Aquí comenzamos a ver que este es un corte axial en el cual vemos precisamente cómo están las estructuras óseas. Vean, estas serían las apófisis pterigoides, vemos los músculos, el tiroideo, la rama mandibular, vemos lo que es el septum, lo que son los senos paranasales, la espina nasal anterior. ¿Sí? Aquí nos vamos enfocando más a lo que es parte del macetero, del músculo macetero, y aquí vemos pues obviamente una situación totalmente diferenciada, que sería esta lesión. Esta es precisamente una lesión quística, ¿sí? Pero asociada también a una prolongación de la glándula, en este caso de la parótida, que es muy raro encontrar este tipo de lesiones, pero de alguna forma cuando están presentes tienden a ocasionar un proceso de aumento de volumen, ¿verdad? Aquí inclusive podemos ver lo que es el borde de la cara, ¿sí? En el cual vemos cómo está con un aumento significativo de lo que sería esta lesión. Quirúrgicamente hacemos un abordaje preauricular por delante de la oreja del paciente. Aquí estamos viendo lo que es los lóbulos y estamos llegando a una manera, créanme, esto lo hice en el consultorio y cuando lo estaba haciendo dije, está bastante profundito. No pensé que estuviese tan profundo, realmente la tomografía no nos daba que estuviese tan profunda esta lesión, pero aquí cuando estamos llegando, vean la diferenciación, ¿verdad? Se observa perfectamente bien y es una coloración como grisácea. Estamos haciendo una disección roma a su alrededor totalmente y aquí estamos viendo, llegamos a la profundidad. De hecho, la arteria, la transversa de la cara estaba por delantito y también pues, había tener mucho cuidado para no lesionar otro tipo de lesiones, ya que estábamos casi perforando hacia la boca prácticamente. Pero bueno, afortunadamente todo salió perfectamente bien, sin ningún problema desde el punto de vista quirúrgico. Y a veces pues hacer las cosas en un consultorio pues tiende a ser un poquito difícil. Pero bueno, sí, realmente también sin ningún problema y podemos eliminar bien esa lesión. Miren, este es un caso de una recidiva de una ránula, en el cual a esta paciente hicimos primero una técnica de marsupialización en esta zona de aquí y recidivó la lesión. Entonces, lo que hice, vean cómo está en un aumento total, dije, voy a eliminarla en una enucleación ya en forma directa, porque me estaba recidivando constantemente, y entonces me fui a los bordes de esta lesión, esto estaba aquí adentro, y fui haciendo una disección ahí mismo en el consultorio hasta llegar al lecho, vean, en el lecho. Y esto no le hice nada, así lo dejé. Como dicen vulgarmente, lo dejé pelón. O sea, dejé abierto totalmente esta cavidad para que cicatrizara por segunda intención. Y vean, a los 10 días, cómo ya se encuentra el proceso de cicatrización sin ningún problema. Vean, aquí está. Esto, aquí, es esta parte de aquí. Precisamente. Entonces, ya se formó un tejido perfectamente bien, ya cubrió lo que sería todo este defecto que habíamos dejado antes. Que además no es la primera vez que una ránula veo que es recidiva, llega a recidir con cierta frecuencia, pero sí va ocasionando que se vaya extravasando, o sea, va saliendo hacia arriba lo que es la lesión, lo cual nos permite que de alguna forma pues tengamos un comportamiento quirúrgico que tiende a ser un poquito feito porque aquí se queda una cavidad totalmente expuesta en la parte profunda de lo que es en este caso la mucosa lingual, pero sin embargo vean cómo cicatriza sin ningún problema, cicatriza perfectamente bien, aún dejando sin hacer rotaciones de colgajo ni sutura, nada por el estilo. Lo único que sí se tiene que tener pues un conocimiento bien de la anatomía, porque aquí tenemos las raninas, si tenemos los conductos salivales, y tenemos otros elementos que de alguna manera pues hay que tomar en cuenta cuando se hace este tipo de procedimientos quirúrgicos. Pero sin embargo, pues
yo considero que fue una buena elección. Los lipomas que en boca son un poquito raros realmente, son de color amarillento y acumulación de tejido graso. ¿Sí? En esta es otra forma en el cual se atrapa por completo lo que es la lesión. ¿Sí? Aquí le estamos atrapando con una pinza y luego cortamos por debajo de la pinza. Hacemos un corte en forma directa. Al hacer este corte, nos traemos totalmente toda la lesión. ¿Sí? Y ya nada más con puntos se aproxima. El único problema de hacer este tipo de procedimiento es que a veces, pues obviamente nos deja un tejido bastante profundo y que en un momento dado nos deja una tensión en los tejidos para que puedan cicatrizar. Sin embargo, vuelvo a repetirles, si en un momento dado se deja esto abierto sin ningún problema, nada más sí con los cuidados de asepsia y antisepsia normales, cicatriza como vimos en el caso anterior, ¿no? También es una alternativa que podemos nosotros tomar en cuenta y considerar para hacer este tipo de procedimientos. Los granulomas. Los granulomas, como el estadio comenzó a mencionar, son una de las lesiones más comunes que se llegan a presentar. Y este tipo de tejido es de origen inflamatorio. De hecho, es un defecto de cicatrización. Y en algunas ocasiones, yo siempre recomiendo que cuando van a hacer extracciones, ese tejido rojito que luego se encuentra principalmente en los restos radiculares, hay que quitarlo. Siempre que ustedes vean un tejido rojo hiperémico, como se menciona, hay que eliminar ese tejido rojo, porque ese tejido rojo nos indica que es un proceso inflamatorio. Y sí, muchas veces, y gran parte de ellos, afortunadamente, el organismo lo elimina sin ningún problema, pero en muchas de las ocasiones nos favorece una serie de complicaciones o problemas relacionados precisamente con lo que es el proceso de cicatrización. El nombre de granuloma piógeno, de hecho, piógeno es mal determinado porque piógeno significa pus. Y eso es porque, si ustedes notan, se ven algunos puntos alrededor de color amarillento, que dan la semejanza a como si fuese un proceso infeccioso o un proceso con pus o un proceso conocido como piógeno. Pero realmente no es ninguna infección. El problema de desarrollar este tipo de granulomas o de lesiones tumorales, porque así son consideradas, es que son muy recidivantes. Y una vez que se desarrollan, muy fácilmente vuelven a recidivar porque invaden los tejidos aledaños. En este tipo de casos, cuando se elimina este tipo de granulomas, hay que considerar y hay que hacerle mención al paciente que si en un momento dado ya invadió el tejido periodontal de las piezas adyacentes, pues desafortunadamente se tienen que eliminar las piezas, ¿eh? Y eso lo he visto ya en algunos casos en el cual quitamos el tumor, vuelve a recidivar y cuando recidiva es porque ha tomado el tejido periodontal de las piezas adyacentes. Y esto también pues ya nos lleva a una situación pues mucho más traumática porque tener que eliminar todo un bloque de órganos dentarios, 2 o 3 dientes, pues también es algo bastante desagradable, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, es para evitar que los granulomas piógenos se vuelvan a presentar, pues hay que considerar elimina este tejido rojizo, ¿no? Cuando hagan una extracción. Es otro tipo de granuloma, pero es un granuloma piógeno también, en el cual se hizo presente por un efecto traumático sobre lo que era la mucosa palatina, pero vean el crecimiento total de todo esto, ¿no? Acuérdense que como a los 40 minutos, 45 nos bota la plataforma, pero volvemos a entrar inmediatamente para que ustedes luego también ingresen a lo que es la clase. Vean, este es Gustavito. Gustavito, él pues tenía problemas en sus recursos, era atendido totalmente por su abuelita. Y cuando llegó al colegio con esta lesión, dentro de la ignorancia, pues la maestra lo corrió y, bueno, una cosa desagradable es que desafortunadamente el desconocimiento llega a ocasionar, ¿no? Y eso no está bien porque, pues, es una forma de discriminar cuando se desconoce que podemos tener. Pero vemos aquí esta lesión, ¿verdad? Un crecimiento que tenemos aquí totalmente, se observa ese aumento. Interiormente comenzamos a ver este tipo de lesión. Observamos pues, órganos dentarios que en un momento dado pues ya están con mucha destrucción y se le había colocado una corona. Y quiero que observen cómo en un momento dado este tipo de granuloma, que es una versión un poquito diferente, pero al estar creciendo, cómo va a ocasionar una destrucción del tejido periférico.
Y esta versión de granuloma piógeno, porque si nos arrojó la patología, yo pensé que era otro tipo de granuloma, pero no, realmente también fue piógeno, tiene una base sesil, también tiene una sola base de alimentación. Y cuando se llega a eliminar esta base de alimentación de lo que sería esta lesión patológica, pues nos queda una cavidad ahí. Y también manejarlo sin hacerles nada, ¿verdad? Nada más hay que quitar el agente causal, que en este fue por irritación traumática, irritable y proceso inflamatorio de un órgano dentario. Entonces, al hacer esto, aquí dejamos sin ningún problema, nada más hay que quitarla. Y aquí vemos cómo a los días comienza a tener ya un proceso de cicatrización sin tanto problema. Si aquí quitamos todo lo que es la periférica de la lesión y esta se mandó a estudiar y resultó pues sin ningún problema. Aquí vemos un granuloma periférico de células gigantes. Este granuloma periférico de células gigantes se formó por un efecto traumático inflamatorio de una prótesis. De hecho, ustedes observan, aquí también tenemos otra lesión que es muy común, ¿verdad? El famoso epulis fissuratum, o también conocido como hiperplasia fibrosa. Quiero que observen la diferencia entre el epulis fissuratum y lo que es el tumor de células gigantes. Si nosotros observamos los tumores de células gigantes, hemos de tomar en cuenta que esos granulomas son de origen inflamatorio. Entonces, si son de origen inflamatorio y si introducimos un medicamento que sea un antiinflamatorio muy eficaz, pues podemos hacer que estos a lo mejor se vayan recortando y se vayan achicando, como quien dice. Y para eso nosotros colocamos corticosteroides, o sea, vamos inyectando a la semana corticosteroides sobre el tumor, aquí lo vamos infiltrando translesional, y al estar infiltrando los corticosteroides, nosotros vamos viendo los cambios. Vean el tumor y vean el tamaño del tumor aquí. Vean el epulis fissuratum, vemos el epulis fissuratum, ¿verdad? Esto fue por una prótesis que tenía el señor, que había invadido mucho lo que es el hueso. Y quiero que observan, después de 3 semanas, ya el epulis ya está más grande que el tumor. Observen el epulis y observen el tamaño del tumor y observen el tamaño del tumor. Como si la infiltración con corticosteroides translesional o intralesional más que nada va ocasionando un proceso y vean cómo se va viendo la diferenciación. De hecho, ya aquí el epulis, que es ya se ve más grande que el propio tumor. Y vean hasta dónde está. ¿Qué ventaja nos da con esto? Pues que en un momento dado se van acortando de tal forma que nos permite hacer procedimientos quirúrgicos ya menos traumáticos, no es necesidad de quitar todo esto, ante este tipo, o todo esto de la lesión, a tener que quitar además este vestigio. Y vean, ya inclusive vemos una gran diferenciación entre lo que es el epulis fissuratum o hiperplasia fibrosa, que aquí la vemos y aquí la vemos, su tamaño, vemos el tumor y vean el tumor. ¿Sí? Una vez que hacemos eso, pues hicimos su resección quirúrgica de la lesión, vean, y vean cómo en un momento se había profundizado, ¿verdad? Totalmente hacia la parte interna, y esto fue precisamente por lo que sería un efecto traumático. Y lo que hicimos en este caso también es aprovechar el epulis fissuratum para cortarlo, rotar el epulis fissuratum y tapar todo lo que es esta cavidad que nos había dejado. Pero esta cavidad se fue acortando del tamaño que tenía. Estaba hasta acá el tumor, y nos hubiera dejado un defecto bastante grande, tiene este defecto. Y ya nada más con el epulis fissuratum, que lo aprovechamos en este caso para cortarlo, desplazarlo y rotarlo para cerrar lo que sería esta cavidad. Y ya vemos cómo en el transcurso de los días, pues ya tenemos una resolución favorable para este tipo de lesiones. Entonces, aquí vemos otro tratamiento también para las lesiones. Todos son tipo de procedimientos, tratamientos que en un momento dado, pues es el objetivo de este tema, ¿no? Ver qué alternativas tenemos para eliminar diferentes lesiones patológicas en lo que sería la cavidad bucal. Sin embargo, este es un caso muy especial. Este caso, cuando nosotros lo vemos, lo recibimos de esta forma. Vean el tumor. Venía ya con un estudio patológico asociado a lo que era un granuloma central de células gigantes. A mí, desde que lo vi, no me agradó su apariencia, a mí me gustó su forma, y esto inició asociado con un paciente joven con problemas renales, ¿sí? Y
asociado a un tercer molar en proceso inflamatorio. Entonces, bueno, cuando vimos la panorámica inicial, habían extraído un tercer molar, pero que había estado en un proceso de infección inicial. Yo pienso que a lo mejor cuando quitaron el tercer molar no eliminan todo un tejido inflamatorio, y esto asociado con un trastorno de una insuficiencia renal son todas las armas para desarrollar este tipo de patologías. El problema es que este tipo de patologías tienden a ser sumamente agresivas. Vean, por ejemplo, en la panorámica, aquí vemos cómo ya comenzó a destruir, ¿verdad? En las tomografías, vean la destrucción ósea, que en un momento tenía ya toda esta lesión. En las tomografías comenzamos a observar los límites de la lesión. Vean, aquí inclusive cómo la lesión no está delimitando su forma. Vean, en la tomografía se observa hasta dónde se encuentra la lesión. Vamos encontrando que va haciendo una forma periférica envolvente sobre la propia mandíbula. Si nos vamos un poquito más atrás en este tipo de cortes coronales, vemos los límites de esta lesión, dónde está involucrándose. Vean, aquí. Todo esto, ¿verdad? Ya en la parte más posterior vemos hasta dónde están los límites de este tipo de granulomas, ¿no? Si nos vamos a cortes axiales, comenzamos a observar cómo se está profundizando hacia la parte superior. Vean toda la lesión, cómo se encuentra, ¿verdad? Aquí están los límites de esta misma lesión patológica. Entonces, aquí entramos con un oncólogo, lo hicimos junto con él, él tenía que adentrarse a la parte interna y profunda de la eliminación de la patología, y nosotros nos íbamos a enfocar a lo que era la eliminación, porque aquí tuvimos que hacer un corte de eliminación por bloque de la mandíbula. Aquí estamos nosotros adaptando la mandíbula, y vean, tuvimos que hacer una resección mandibular. Quitamos esta parte de lo que era todo un bloque mandibular para poder eliminar perfectamente la lesión y colocar una placa de reconstrucción, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Quitamos la placa de reconstrucción y hicimos una resección mandibular de todo lo que en un momento involucraba este tipo de lesión, ¿sí? Y aquí pues se dejó que esto se fue desarrollando de una manera sumamente difícil, y tal vez también asociado a lo que es un trastorno de una insuficiencia renal, que se combina porque la infección, la insuficiencia renal llega a alterar lo que sería la glándula paratiroidea, y esto ocasiona las alteraciones en los niveles de calcio. Y los niveles de calcio en hueso comienzan a desarrollar procesos inflamatorios, como es el tumor pardo o de Pinborg, tan como se conoce, y también este tipo de lesiones patológicas que son los granulomas de células gigantes. Entonces, pues bueno, un caso también de esa manera. Muchas veces vamos a encontrar también lo que se conocen como fibromas reactivos, que este tipo de fibromas pues tienden a ocasionarse en las encías, pueden ser por cambios hormonales o también por efectos, pero muchas veces este tipo de tumorcitos siguen creciendo, que ese es un problema importante. Pueden ser también ocasionados por trastornos virales que llegan a presentarse, ¿no? Y cuando se eliminan, pues es algo muy sencillo, realmente ocasionan que esto, lo que sí es muy importante es que hay que llegar a la parte ósea interna, hacer todavía un ligero. Lo que les he comentado, ¿verdad? La plataforma nos vota, pero luego entramos. Se agreguen todos de nueva cuenta. A ver, esperamos que eran más de sus compañeros. Algunos ya no quisieron entrar, pero bueno. Entonces bien, continuamos con lo que es la clase. Entonces, estos fibromas reactivos llegan a estar presentes y realmente son muy sencillos de eliminar, pero sí nada más hay que tener un poquito de cuidado, y lo importante es eliminar totalmente la lesión de este tipo de fibromas. Los papilomas.
Los papilomas, que como pueden ver, tienen forma de coliflor. Se pueden localizar en cualquier parte de la boca. Este está en el piso de lo que es la lengua. E hicimos un tratamiento en el cual se elimina, y aquí nada más es desde la base, hay que eliminarlo con mucho cuidadito al suelo. Realmente son muy fáciles de poder quitar, y más cuando se van a localizar en el piso de lengua, ¿verdad? Piso de boca. Lo quitamos y al eliminarlo, pues nada más afrontamos en forma directa los bordes con puntos simples directamente. Si en un momento me hubieran dicho qué pasaba con este diente y que realmente no tuvimos problemas para poderlo extraer en un principio porque tenemos un problema periodontal sumamente severo, pero quiero que observen esto de aquí, un cementoma que vemos aquí. Hoy en día van siendo más las lesiones que se van asociando con lo que son las raíces, y observamos aquí este tipo de lesión. Tuvimos suerte de poderlo extraer porque realmente el problema periodontal era tan severo que pudimos extraerlo sin tanto problema. Pero si en un momento dado el hueso hubiese estado completamente en su forma normal, seguro al tratar de retirarlo nos hubiéramos tenido muchos problemas para hacerlo. Se hubiera fracturado la raíz, se evaluar un poquito más lo que es la radiografía y entrar con un colgajo, hacer una ventana ósea y poder eliminar lo que es la porción. Pero también son tipo de tumores, ¿no? Estos son el tumor clásico de células gigantes en pacientes jóvenes, principalmente mujeres, que involucran lo que es la parte central, y vean cómo crecen de alguna manera, ¿no? Si estos, como lo hicimos en el caso anterior, comenzamos a infiltrar corticosteroides, estos se van acortando, se van haciendo más chicos cada vez. La ventaja es que se va formando huesos en su forma periférica y luego ya van a estar nada más con un pequeño vestigio que es muy fácil de retirar. Esta es una displasia ósea florida, en el cual vemos los años que en un momento se llegan a presentar. Las displasias óseas floridas tienen una desventaja, que los procesos de cicatrización ósea son muy complicados, porque se forman diferentes calcificaciones, pero todo el hueso medular está formado por este tipo de calcificaciones internas. Entonces, pues eliminar este tipo de displasias realmente sería quitar toda la mandíbula, situación que nunca se va a realizar, pero sí se debe tomar en cuenta que en un momento dado el hecho de tener una displasia de esta naturaleza, tenemos que tener cuidado al hacer extracciones dentarias, porque esto nos puede ocasionar problemas de necrosis ósea, porque en un momento dado no se cicatriza porque hay una gran deficiencia en lo que es el aporte de los vasos sanguíneos. Entonces, sí hay que tener cuidado con este tipo de casos. Casi llega a presentarse algo como la aplicación de los bifosfonatos, pero es menos agresivo, y esto es un proceso natural por el defecto de cicatrización y de irrigación ósea principalmente. Las famosas exostosis. Las exostosis son hiperplasias de segmentos óseos. Las más comunes tenemos el torus, conocido también como torus palatino, que se encuentra en el paladar, y los torus linguales. Este fue un proceso en lo cual se presentó en lo que son las apófisis geni. Y desafortunadamente el paciente no se le puede adaptar una prótesis, porque esta protuberancia tan grande en un crecimiento de exostosis no permitía que la prótesis pudiera adaptar, porque obviamente hacía un contacto traumático sobre lo que es la mucosa. Y aquí pues nada más se hizo un procedimiento en el cual se corta lo que es la parte interna del hueso para eliminar, y se insertan los músculos sobre estas apófisis geni. Pero el objetivo es eliminarla para que en un momento se pudiese adaptar una prótesis. En este caso, vemos aquí torus, aquí están los torus linguales, y que cuando son pacientes que van a ser adaptables para una prótesis, pues eso se tiene que eliminar, porque la prótesis no se puede adaptar, y si se trata de adaptar, pues es muy traumática, porque la propia prótesis está jugando sobre lo que son estas exostosis o crecimientos. Entonces lo que se hace es una incisión circunvestibular que se corta a su alrededor sobre el proceso. Estamos haciendo el corte de forma directa, se levanta el hueso y se llega a lo que son las protuberancias que están presentes. Y entonces, vean aquí cómo está todo el piso de boca, ¿verdad? En un colgajo que se ha levantado, y se eliminan, que lo hicimos con sierras, eliminamos estas protuberancias que eran los torus linguales, y ya después ya nada más hicimos una sutura, un sujete continuo para realizar el cierre de la incisión circunvestibular.
que es muy importante que los primeros días el paciente esté colocándose gasa en la parte lingual para que esta gasa nos permita estar constantemente llevando a cabo lo que sería el proceso de estar favoreciendo la cicatrización y como tenemos aquí la presencia de unas partes óseas, nos queda un espacio vacío y ese espacio vacío se puede llenar de sangre. Entonces, sí, los primeros 24 horas principalmente hay que estar colocando gasas para que esta gasa no nos permita que se nos acumule sangre en este tipo de zonas, ¿no? Luego, los fibromas cementificantes osificantes, ¿no? Que estas son patologías en la cual se comienza a encontrar un defecto en la parte medular del hueso. Aquí comenzamos a ver un aumento de volumen en la parte inferior y cuando vemos óseamente se encuentra este tipo de lesión. Vean cómo se encuentra un tejido combinante y vemos una masa interna radiolúcida, que es la parte osificante de esta lesión, una parte fibrosa en toda la parte, en la periferia de esta masa, y que esto, pues, de alguna manera va creciendo, sigue creciendo, y obviamente va ocupando el hueso y lo va destruyendo por sí mismo. Entonces, hacemos una incisión, llegamos a la lesión y vean cómo tiene estas características. Es muy diferente al hueso medular estructurado, sino este es un tejido fibroso, es una combinación, como quien dice, de tejido fibroso con tejido óseo. De ahí es la formación precisamente del fibroma. ¿Sí? Y tenemos que eliminarlo. Se elimina bastante fácil, no es tanta la problemática. Está bien delimitada la lesión, pero sí hay que corretearlo con mucho cuidado, pero sí hay que hacerlo en su totalidad para eliminar lo que sería la lesión. Y vean las características, la parte osificante, ¿verdad? Como es una masa de tejido totalmente bien definida de origen dental. Y vean lo que es todo el tejido fibroso a su alrededor, que parece, como vuelvo a repetir, es una combinación de hueso con tejido fibroso, como con pellejos, como quien dice por ahí, ¿no? Y eso nos permite que en un momento podamos retenerlos, se elimine sin ningún problema, en realidad, ¿no? Entonces ya después se reposiciona el colgajo y se hacen las suturas en 8, donde se involucra la papila. Es muy importante porque si hacemos puntos simples, la papila se va a absorber posteriormente. Entonces, entre las incisiones interpapilares, cuando se debe eliminar, se tiene que colocar un punto en 8 para no tener problemas papilares con los pacientes. Aquí quiero que vean rápido porque es una enfermedad de Piaget. Si ustedes observan esta paciente, vean la forma que tiene en su cara, ¿no? En su cara tiene ciertos abultamientos que llegan a presentarse, vean, a su alrededor. Aquí vemos. Vean este tipo de crecimientos óseos. La enfermedad de Piaget también puede estar asociada con trastornos renales, no siempre, pero es considerada como un síndrome. Y observemos las características internas. Vean cómo el tejido comienza a crecer de una manera significativa. Vemos aquí cómo va creciendo. Y esto pues, obviamente va haciendo una presencia de diastemas, maloclusiones que no se llegan a presentar. El tejido que se observa llega a presentar una serie de componentes displásicos en su parte interna. Vean cómo en un momento vemos un crecimiento y obviamente pues no vamos a quitar todo el hueso, ¿verdad? Porque en este tipo de displasias, vean todo el tejido que se encuentra involucrado. Aquí hay una situación, no se presenta en todo el hueso, sino solamente en algunas partes, pero va ocasionando deformidades que en un momento dado la remodelación, o sea, Oigan, chicos, ¿me escuchan?
Sí, Dice el doctor que se le acabó la batería y que en lo que se reactiva su iPad, que ahorita nos pide una disculpa y déjenme preguntarle si aún nos va a dar la clase o si ya mejor la retomamos después. Déjenme, aguanten. Oli. Echen el chisme. Oli. 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 Dice que nos vemos el miércoles a la 1, por favor. Entonces, Dale, bye. vale, gracias. La próxima. Bueno, ya me avisó el doctor, ahorita pues nada Bye. más Bye. vamos a decirles. Cuídense.